En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 7, del verso 24 al 30. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor en este día. Agradecemos a Dios Todopoderoso por el concedernos esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes para meditar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos. San Marcos en su capítulo 7, en su verso 24 al 30. El Evangelio nos habla de una mujer pecadora, de una mujer pagana. De eso nos habla, de eso nos va a enseñar el Evangelio en este día. Fíjese muy bien cómo el Evangelio lo expresa, cómo lo dice el Señor Jesús. Una mujer, ¿sí? Una mujer pagana va, se arrodilla ante Jesús, le suplica, y fíjese muy bien cómo Jesús le niega esa sanación, le niega esa petición. El Evangelio lo dice, y de eso vamos a aprender nosotros hoy, para el quien lo quiera hacer, para el quien lo quiera vivir. Para el quien no lo quiera hacer no hay problema. Nosotros llevamos la meditación de la palabra del Señor día a día. Usted puede entrar al canal Fausto Pelicó y ahí usted encuentra la meditación del Evangelio de cada día. Por eso la palabra del Señor hoy nos dice que Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Fíjese muy bien que en el Antiguo Testamento existían dos pueblos: el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y el pueblo pagano. Y Dios envió a su Hijo para hacer de los dos pueblos uno solo. Y eso es lo que hoy nos enseña la palabra del Señor. Fíjese muy bien, hizo de los dos pueblos uno solo. Entonces, por esa razón dice, entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue lo que a esa mujer le motivó para ir a buscar al Señor? Fíjese muy bien. El Evangelio nos enseña cómo una mujer pagana, una mujer que no era del pueblo de Dios,
una mujer del pueblo pagano, va en busca del Señor por la necesidad que tiene, que su hija estaba con un espíritu malo. Fíjese muy bien. Estaba en poder de un espíritu malo. ¿Y qué hace cuando llega? ¿Cuál es su intención? Dice, esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Fue y le fue a pedir que liberara, que sanara a su hija. Una mujer pagana va y se arrodilla. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Si nosotros siendo cristianos, si nosotros participando o perseverando dentro de la iglesia, no tenemos fe en la palabra, no tenemos fe en la enseñanza que Jesús nos ha dejado, y una mujer pagana viene a buscar a Jesús, no busca otros caminos, no busca otros medios, no busca otras personas, sino que busca al doctor de doctores, al Señor de señores y Rey de reyes. Lo busca y se arrodilla y le suplica, le pide que libere a su hija, que está en poder de un espíritu malo. Y Jesús no le concede. Fíjese muy bien, Jesús le dice, oiga, ¿qué le dice? Jesús le dijo, espera que se sacien los hijos primeros, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, Señor, los perritos bajan bajo la mesa, comen las migajas que caen, que dejan caer los hijos. La mujer le dice que también los perritos, como los hijos, también tienen necesidad, tienen hambre, y ellos levantan también la migaja que cae de la mesa. Fíjese muy bien la fe de aquella mujer. La enseñanza, cómo ella se arrodilla delante de Jesús y le suplica, le pide. Eso quiere decir que nosotros como cristianos, cuando actuamos y buscamos a otras personas que no está dentro de la iglesia, estamos haciendo malas cosas. Y es por eso que mucha gente dice que dentro de la iglesia no hay milagros. Claro que sí hay milagros. Claro que sí. Esta mujer, cuando Jesús le dice que espera, dice, que sacien los hijos primero. Jesús lo está poniendo a pruebas. Está probando la fe de esta mujer. ¿Qué dijo la mujer? No porque Jesús le dijo eso, la mujer no tomó camino y dijo, pues entonces me voy a otra religión, entonces me voy a otra congregación. No lo dijo así. La mujer permaneció su fe dentro de la iglesia, dentro de la iglesia donde Cristo está. La mujer esperó y no se hizo para atrás. Jesús lo estaba probando. Jesús le dijo, a ver qué es lo que va a decir. Y la mujer dijo, también los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Permaneció con esa fe la mujer. Jesús podía concederlo. Jesús en ese instante podía hacerlo. En cuanto escuchó a la mujer la súplica y de rodillas, Jesús lo podía hacer ese ratito. Pero ¿qué pasó? Quiso ver si la mujer verdaderamente tenía fe o no tenía fe. Y le concedió lo que la mujer estaba pidiendo. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos aprender de esa mujer pagana, esa mujer que fue de rodillas, le fue a pedir a Jesús que le concediera esa sanación a su hija, que estaba poseído por un espíritu. Fíjese muy bien,
¿Cuáles son las manifestaciones del pecado en nuestro tiempo? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Esas manifestaciones del pecado que nosotros como padres no lo vemos, y si lo vemos nos hacemos del ciego, si lo escuchamos nos hacemos del sordo. Esas manifestaciones de el pecado, ¿sí?, que esa niña tenía poseído, esas manifestaciones son los vicios, los pecados, la desobediencia que vivimos hoy. ¿Cuántas personas no están viviendo su vida en el alcoholismo, acabando su vida en el alcoholismo, en la drogadicción? Jóvenes y adultos, hombres y mujeres. ¿Cómo la ve usted? Esas son las manifestaciones que están poseídos por un espíritu malo. Usted ha visto a su hijo cuando sale y entra a la casa, ya no entra bien. Entra con el alcohol, entra con olor de cigarro, entra drogado, entra en otra forma. Usted se da cuenta. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Cuántos padres de familia dicen, yo ya no puedo, ya no aguanto, ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija? A mi hija le gustan las mujeres, a mi hijo le gustan los hombres, ya no sé qué hacer. Está poseído por un espíritu. Y los padres, ¿qué hacen? No hacen nada. Debemos de aprender como lo hizo esta mujer que fue en busca de Jesús, a pesar de que Jesús quería que nadie lo supiera, y ella escuchó del Señor y fue a buscarlo, y de rodillas le suplica y le pide que libere y que sane a su hija. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Si usted lo está viviendo, lo felicito, porque eso es la actitud de un verdadero cristiano, mantener su fe con el Señor en las pruebas, en la enfermedad, en los problemas, en la tristeza, en todas las situaciones que estamos viviendo. Eso es lo que el Señor pide, que nosotros mantengamos nuestra fe y busquemos al Señor, y a través de la oración pidamos por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros familiares que se han ido de la iglesia, un espíritu se ha apoderado de ellos, y en lugar de comprometerse más dentro de la iglesia, han abandonado la iglesia y se han alejado de la iglesia, la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en Pedro. No hay otra iglesia más. Si existe otra iglesia más, esa iglesia no son de Jesucristo. Esa iglesia son fundadas por hombres, y muchos se han ido. Dígame usted si no se ha ido su familiar de usted, y que usted está a punto de irse también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo a Dios? ¿Estamos rezando el rosario? ¿Estamos ofreciendo el rosario por todos nuestros hijos, por todas las necesidades que pasan, los problemas? Sí lo hacemos, pero cuando ya la situación se ha complicado, sí lo hacemos, sí buscamos ayuda, pero es cuando verdaderamente afuera ya no encontramos solución, es cuando regresamos ante el Señor y le decimos, ayúdanos, Señor. Y el Evangelio nos enseña de la mujer que ella buscó al Señor. Dios es lindo, maravilloso, que en San Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos, ¿sí? Dice San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Estamos tratando de llevar ese evangelio por todo el mundo. Queda en usted, si usted quiere aceptarlo, se salvará. Si usted no quiere aceptarlo, se condenará. Es libre.
Nadie, nadie lo está obligando a que usted, si usted quiere vivir en el pecado, es usted. Pero más sin embargo, nosotros estamos llevando esta palabra para que usted vea, para que usted aprenda que no podemos vivir lejos del Señor. Debemos de aprender cómo orar, cómo acercarnos a Dios a través de su palabra, cómo estudiar las Escrituras, cómo entender el Evangelio de cada día. Fíjense muy bien. El Señor dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, dice San Marcos 16:15. Fíjense muy bien, ¿por qué lo dice? Porque primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que se pierdan algunos. Dios quiere que todos se salven y por eso ha enviado a sus discípulos por todo el mundo. Y por eso hoy el Evangelio nos da una enseñanza, como una mujer pagana nos enseña que lo primero que hay que hacer es buscar al Señor y poner nuestras necesidades ante Él. Gálatas en su capítulo 3, en su verso 18, fíjese muy bien qué es lo que dice Gálatas. Vamos a ver, Dios quiere que todos los pueblos se salven. Quiere que todos los pueblos se salven. Y vemos que dice Gálatas capítulo 3, versículo Gálatas 3:28. Dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre mujer, entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo, al venir al mundo, vino a unir los dos pueblos en uno solo. Ya no hay diferencia. ¿Sí? Pueblo pagano y el pueblo de Dios se ha hecho uno solo en Cristo Jesús. Por eso dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que el Evangelio nos viene a enseñar, que Dios quiere que todos nos salvemos. Dios no quiere que nos condenemos. Dios no quiere que una parte se pierda. Por eso San Pablo, fíjese muy bien, Pablo a los Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 1, en su verso 16, fíjese cómo lo dice San Pablo, como ven, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Pablo dice que el Evangelio es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Eso es lo que el Señor nos enseña y por lo tanto debemos verlo como lo dice San Pablo, cómo lo expresa San Pablo. ¿Sí? Y se refiere al texto que estamos leyendo ahorita de Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio, dice el Señor. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos? ¿Por qué nosotros no buscamos la oración? ¿Por qué nosotros no buscamos la palabra? ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza de compartir un tema? ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza de compartir un video? ¿Por qué? Pablo dice, no me avergüenzo, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. Dice, Dios quiere que todos se salven. Dice, 1 Timoteo 2:4. Marcos 16:15 dice, a todo el mundo. Y hoy Pablo a los romanos dice, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Por la fe.
Si usted tiene fe, usted busque de Dios, haga oración, pida por sus hijos, pida por su familia que está poseído por espíritus malos. Porque eso es lo que tiene una persona cuando es agresivo, entra a la casa y empieza a gritar, empieza a pedir, empieza a hacer las cosas con gritos, con insultos. Está poseído. Entonces, por esa razón, el Evangelio nos enseña cómo la mujer, y mírense después que la mujer dice, le pide, oiga, ¿qué dice? Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra del Señor. Eso es lo que el Evangelio, que a través de la fe de la mujer, la niña fue sanada, fue liberada, después de arrodillarse, después de suplicarla, después que el Señor lo pone a pruebas, la mujer se mantiene firmes en su fe y no se va, no se aleja de Cristo, no se retira de Cristo, se queda, permanece ahí y le dice al Señor, Señor, también los perritos levantan las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dice, vete, le dice, vete. Imagínense. Dice el Señor, cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio se había ido. Imagínense. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Por lo que has dicho, por tu fe, por lo que has hecho, por lo que has pedido, por mantenerte firmes en tu fe, ya está solucionado lo que has pedido. Eso es la enseñanza de la palabra del Señor. Que hay personas que vienen a contradecir el Evangelio, hay. Son personas que no están dentro de la doctrina. Por eso San Juan 14:1 dice, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesucristo. Y nosotros no estamos haciendo eso. Muchas personas no creen en Dios. Prefieren creerle a otra persona y no a Dios. Es triste, hermanos, es lamentable. Que la palabra nos invita, que la palabra nos explica, que la palabra nos llama. ¿Bien? Por eso Santiago llegó a decirnos, mire cómo lo dice Santiago en su capítulo 1, Santiago en su verso 21, mire que dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Ese es el propósito de Dios. El propósito del Señor es que todos los pueblos se salven, que todos los hombres, que todo el mundo se salve. Por eso Santiago nos dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvar. Esta palabra que usted tiene la oportunidad de escucharlo, tiene poder para salvarnos, ¿sí? Por eso San Juan 15:7, vamos a ver qué dice, cómo lo explica San Juan. San Juan capítulo 15, verso 7, fíjese cómo lo dice. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué más queremos nosotros? Lo que el Señor nos enseña. ¿Qué más queremos pedirle al Señor si el Señor es claro en decirnos? Si ustedes, dice, mientras ustedes permanezcan en mí
y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Cómo es cuando la palabra va a permanecer en ustedes? Cuando ustedes escuchan la palabra, cuando ustedes agarran sus sagradas escrituras y empiezan a leer, empiezan a aprender, cuando ustedes doblan sus rodillas y le piden a Dios que les ilumine el entendimiento, que les abra la mente, que les abra el corazón para recibir esa palabra que es una semilla tan chiquitita, ¿sí? Como el grano de mostaza, pero cuando crece se convierte en un árbol grande, donde muchos llegan a refugiarse, muchos pájaros llegan a refugiarse. En eso se convierte la persona cuando empieza a estudiar la palabra, cuando empieza a escudriñar la palabra. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo la palabra puede permanecer cuando nosotros todos los días vamos tratando la forma de ir aprendiendo, de ir dando el tiempo a la palabra, a Dios, escuchando su palabra y leyendo los textos? Así es como va a ir, y todo lo que pidamos en su nombre se nos concederá. ¿Cómo la ve usted? ¿Quiere usted más de lo que la palabra dice? ¿En qué forma quiere usted que la palabra le explique a usted si lo que la Biblia dice es palabra de Dios? Muchas veces creemos lo que la gente nos enseña sin la palabra del Señor. Nosotros lo creemos, y lo que dice la palabra de Dios no lo creemos. Hay gente que viene distorsionando el evangelio. Hay gente que viene torciendo el evangelio, ¿sí? Y mucha gente anda creyendo, mucha gente anda siguiendo, pero la palabra que verdaderamente es explicada no la acepta. El Señor dice: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Fíjese muy bien cómo nosotros podemos permanecer, cómo la palabra puede permanecer en nosotros y cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. Lo dice el mismo San Juan. El mismo San Juan en su capítulo 6. Fíjese bien, en su capítulo 6, verso 57. Mire usted cómo lo dice. San Juan 6, 57. ¿Cómo es permanecer? ¿Cómo es que el Señor permanece en nosotros y Él con nosotros y nosotros con Él? Es a través de la comunión. Cuando usted recibe la comunión, cuando usted comulga, el Señor permanece en usted. Pero cuando usted no comulga, ¿cómo va a permanecer el Señor con usted? Mire que dice San Juan 6, 57, dice: como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Oiga, como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por él, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Eso es cómo nosotros podemos permanecer en Cristo y cómo Cristo permanecerá en nosotros a través de la palabra, de la enseñanza y de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Si usted no lo cree, mire que dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, tenemos vida. Y cuando no la recibimos, no tenemos vida. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, por esa razón, es de que nosotros
hemos llegado ya al final de este video, pidiéndolos a ustedes para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, que estamos llevando la meditación de la palabra. Si a usted le gusta estudiar las escrituras, si a usted le gusta aprender, conocer su fe, este es un canal, un proyecto de Dios que día a día estamos llevando la palabra, la meditación del Evangelio. Lo saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó, pidiendo a Dios que nos ilumine y nos acompañe, que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a ustedes en su familia, en sus trabajos, en sus negocios, siempre y cuando poniendo en primer lugar a Cristo, siempre y cuando poniendo en primer lugar al Señor en todas las necesidades que tenemos. Pero es muy importante buscar al Señor, a que el Señor permanezca en nosotros y nosotros con Él, es a través de su palabra. Comiendo su carne en la Santa Eucaristía es como nosotros vamos a tener vida. Si usted quiere tener vida, esto es la enseñanza del Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.